describen, nos ubicamos acá donde le hacen el homenaje al doctor José Barnoya García, conocido como El Sordo. Acá hemos estado varios minutos y hemos escuchado conversaciones de los asistentes, familiares, amigos, académicos, artistas, quienes lo recuerdan con bastante nostalgia, algunos con bromas, recordando las bromas que él realizaba durante el desfile de la huelga de Dolores, y también la participación que él tuvo en Radio Cadena Sonora cuando se le brindaba y se le da amplia cobertura al desfile de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él estuvo participando, incluso compartiendo micrófonos en esta actividad. Hoy nos encontramos acá observando y también con los familiares. Estamos acá con una de sus hijas, la señora Inés Barnoya, y nos da a conocer pues acerca de la situación, las causas por la que él pues ha dejado de existir. Bienvenida a Radio Cadena Sonora. Muchísimas gracias, Víctor, mucho gusto, Luis, Leslie, tengan ustedes buenas tardes. Pues estamos aquí en Capilla Las Flores de Avenida Las Américas, velando a mi papá, como ya les informó Víctor, el doctor José Barnoya García, El Sordo, como lo conocían muchos lo conocíamos, mucha gente lo conocía como Chepe. Pues las causas de muerte de mi padre fueron pues ya 90 años que tenía él, estaba por cumplir 91 en enero del siguiente año. Fueron realmente naturales, no tuvo ninguna complicación de ningún tipo, de ninguna enfermedad, no fue COVID, sino simplemente pues el fallecimiento de nuestra madre hace 2 años y 2 meses a él lo devastó completamente. Se llevaban 15 años y se vino para abajo desde ese momento, y desde esos días mi papá siempre estuvo con la idea, tanto que le hacíamos la broma, que le íbamos a hacer un hashtag de yo me quiero morir, porque era lo único que él quería, y pues deterioró su salud, y lamentablemente la tarde de ayer a las 3 dio su último suspiro y dejó de existir. Siempre él tenía un amor profundo por la huelga de Dolores. Él siempre estuvo al pie, encabezando estos movimientos, siempre haciendo las observaciones. Incluso pues él siempre compartiendo los micrófonos también con Sonora, les comentaba pues estas actividades que él llevaba. Efectivamente, para mi papá la huelga de Dolores, pues creo que era, en algún momento lo comentaban muchas de las personas que lo conocen, que no era la competencia, la chalana de mi mamá, porque el amor hacia mi madre era diferente, pero la huelga de Dolores era un día que mi papá desaparecía de la casa y regresaba hasta altas horas de la noche, porque para él la huelga de Dolores era la actividad más grande que él podía esperar. Él lo esperaba todo el año, o sea, terminaba el día de la huelga y esperaba ya el año siguiente la huelga de Dolores, porque para él era lo más importante. Incluso a mi hijo, que es su primer nieto, a los 6 meses lo llevó a una de las salidas de la huelga de Dolores, que casi me infarto, porque yo no soy sancarlista, por cierto, soy la única que no soy médico, pero casi me infarto. Pero afortunadamente pues la gente que en ese entonces, hace 27 años que tiene mi hijo, el mayor, era muy segura. La huelga era distinta a lo que él hubiera querido que la huelga fuera en los días de hoy y los tiempos de hoy. Y vemos pues que acá el clima es un tanto de tristeza, pero a la vez también de alegría, de recordando sus anécdotas, recordando todas las actividades que él hacía, incluso resaltando que cuando trabajó en el ICSA apoyó a muchas personas, incluso en su clínica, él incluso no cobraba las consultas, ayudaba a las personas. Efectivamente, Víctor, así es. Mi papá en el ICS trabajó durante muchísimos años. Es más, fue el que hizo el primer trasplante renal aquí en Guatemala. Y en su clínica, pues, era una persona con mucha caridad humana. Él nos enseñó a ayudar al prójimo, que es algo que le agradezco, porque yo a la fecha lo hago. A la fecha es una de mis actividades principales. No me gusta que la mano derecha se entere lo que hace la izquierda, y por eso no lo publico. Igualmente era él. Pero en la clínica muchas veces no cobraba a las personas que llegaban porque eran de escasos recursos, porque eran amigos, porque eran conocidos, referidos por nosotros. Entonces, esa fue su vida. Nunca fue una vida material, ni de ganar, ni de hacer muchísimo dinero, sino que él vivía feliz con lo que tenía. Muchísimas gracias, muchas gracias. Hemos escuchado acá a la hija del doctor José El Sordo Barnoya García, quien falleció a los 90 años. Hemos dialogado acá con Inés Barnoya, pues ella se encuentra acá conversando hoy con los micrófonos de Radio Cadena Sonora, y también recordando las anécdotas de su progenitor, que era un ícono destacado en la huelga de Dolores, y como lo recordamos también participó en varios años en la mesa principal de Radio Sonora,
y describiendo las carrozas, a la vez haciendo las críticas de los gobiernos y sobre todo también inculcando en el corazón de los nuevos médicos el servicio a los guatemaltecos, que era lo mejor, era poder ayudar a un enfermo. Recordamos sus palabras en una ocasión, así lo indicó en una de las huelgas, que lo mejor era ayudar al necesitado y más que enfocarse en el dinero. Hoy vemos acá su caja de color café, rodeado de flores, rodeado de arreglos florales, donde sobresalen los girasoles, acá los cartuchos de color blanco y las fotos de él donde está junto a su esposa en vida. Esto es lo que se vive acá en este sector, en una funeraria de la Avenida Las Américas, Víctor, en la zona 13. Sí, Luis, lo escucho. El legado es indiscutible, su obra literaria, lo que hizo por la huelga de Dolores, todo lo que contuvo en su crítica, pues año con año, pero quizás Inés nos pueda ayudar a pensar cuál era la Guatemala que él añoraba, que él soñaba, qué le deja dicho a las nuevas generaciones de sancarlistas, pero de guatemaltecos en general. ¿Cuál es esa Guatemala que él soñaba? Si Inés nos ayuda un poco con esto. Muy bien. Me pregunta acá Luis Pellecer si en alguna ocasión él le comentó cuál era la Guatemala que soñaba su señor padre, qué Guatemala era y cuál era lo que él inculcaba a las nuevas generaciones. Gracias por la pregunta, Luis. Es muy interesante y pues en parte lamentable, porque la Guatemala que mi papá soñó siempre era una Guatemala equitativa, una Guatemala donde todos pudiéramos tener acceso a salud, educación, tener todos no privilegios, porque no lo consideraba él como un privilegio, porque la salud y la educación es una obligación. Entonces era Guatemala que mi papá esperó siempre para todos y puedo decirte, Luis, que se lo inculcó a mis hijos, que son sus nietos mayores, nos lo inculcó a nosotros tres como hijos y definitivamente pues que es la Guatemala que lo hubiera añorado siempre, que fuera con igualdad para todos. Lo que me gustaba mucho de mi papá, y se lo repetí muchas veces a mis hijos, Luis, fue que mi papá era muy coherente tanto con su forma de vivir como la forma de actuar y la forma de pensar y hablar, porque mi papá no vivía de una forma de la cual no pensaba él que era la correcta. Lamentablemente todos esos valores se han perdido en Guatemala. Ya muchos papás de las nuevas generaciones no educan a sus hijos de esa forma. Y yo sí realmente es parte de las cosas que quiero agradecer en público a mi señor padre, que ya descanse en paz, y a mi mamá, que nos inculcaron esos valores desde pequeños. Pues muchas gracias, Inés, muchas gracias a Víctor también por esta cobertura. Por favor, trasladarle, Víctor, nuestro más sentido pésame a Inés y a toda la familia por la pérdida del doctor Barnoya, del sordo Barnoya. Y pues la comunidad guatemalteca así lo siente, no digamos la comunidad sancarlista y todos aquellos allegados a la huelga de Dolores, Leslie, por los que pues siempre quedará un recuerdo, porque cuando se hable de la chalana, de los nostientes, de la huelga de Dolores, siempre se va a hablar del doctor José Barnoya, así que en paz descanse y en la gloria esté un personaje guatemalteco. Y es que ya lo escuchábamos en voz de su hija Inés Barnoya, que él añoraba tanto cada año la llegada de la huelga de Dolores. Incluso él publicó 13 obras literarias y entre las más reconocidas pues tenemos también La Última Navidad y algo más de 1967, pero también escribió relatos como Historia de la Huelga de Dolores en 1970. Y es que justamente él, al esperar tanto tiempo la huelga de Dolores y de vivirla con la intensidad que él lo hacía, también en varias entrevistas pues él recordaba momentos memorables de ese evento de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Así que los invitamos a escuchar en voz de José el Sordo Barnoya, el doctor al que estamos recordando hoy, que desafortunadamente pues ha fallecido a la edad de 90 años y a quien le damos cobertura por ser uno de los personajes más populares en Guatemala relacionados en cuanto a la huelga de Dolores. Lo escuchamos entonces como un homenaje a su figura que vivirá por siempre. Abusaron en sus propios intereses
porque antes se usaba la huelga, el dinero que entraba de la huelga se usaba para las carrozas, se usaba para los desfiles, para los uniformes de los desfiles, se usaba para la velada, que en ese tiempo existía la velada estudiantil, pero después empezaron a relajarse y a usar el dinero para otros fines. En principio se censuró al sector universitario y a los decanos y a los malos maestros que siempre han existido. Y después se empezó a derivar esa sátira y esa burla en el gobierno, en el presidente de la República, en los ministros, en los militares, en los curas y también en gente de la iniciativa privada.